Bienvenido a un segundo video sobre ecuaciones polares de secciones cónicas. En este video veremos cómo graficar una elipse. Pero comencemos con una revisión rápida. Si tenemos una ecuación polar en cualquiera de estas dos formas, tendremos una sección cónica con excentricidad de entonces, si está en esta forma con coseno θ, tenemos una directriz vertical en x igual o menos d. Y si la ecuación tiene seno θ, tendremos una directriz horizontal igual a más o menos d. Para obtener más detalles sobre esto, queremos ver la primera parte. Pero en este video, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos r igual a 8, dividido por la cantidad 4 más 2 seno θ. Nuestro primer paso es asegurarnos de que nuestro denominador tenga la forma de un más o menos c sin θ. Entonces queremos que estos 4 sean 1, así que dividiremos todo en el lado derecho por 4 positivos. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Entonces tendremos 2 divididos por 1 más 1 2 seno θ. ¿De acuerdo? Entonces de esta forma, podemos recopilar información importante. Lo primero que debemos notar es que el coeficiente de seno θ es igual a 1 2. Entonces la excentricidad es igual a 1 2. Entonces tenemos una elipse. Observe que el numerador es e por d. Entonces e por d es igual a positivo 2. Pero sabemos que es igual a 1 2. Por lo que tenemos 1 2 veces d es igual a 2. Bueno, eso nos dice que d es igual a 4. Y como la ecuación contiene más seno θ, tenemos una directriz horizontal en y igual a 4 positivo. Avancemos y llevemos esta información a la siguiente pantalla y comencemos a graficar nuestra elipse. Comencemos graficando nuestra directriz en y igual a 4. Estaría en algún lugar aquí. Ahora, he mencionado en el video anterior que recuerda en el círculo de la unidad, sin θ es igual a y eso me ayuda a recordar que dado que esta ecuación contiene seno θ, el eje principal de esta elipse estará a lo largo del eje y aquí. Entonces la elipse se verá más o menos así, donde un foco está en el polo. Y la razón por la que me parece útil es que podemos encontrar los puntos finales del eje mayor seleccionando θ igual a pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Ahora podemos usar la forma original o la forma simplificada para determinar el radio. Sigamos y usemos la forma original. Entonces, cuando θ es pi sobre 2, tiene seno de pi sobre 2 que es igual a 1, entonces r será igual a 8 dividido por 4 más 2 u 8 dividido por 6. Que es igual a 4 3. Y luego, cuando θ es 3 pi sobre 2, el seno de 3 pi sobre 2 será igual a 1 negativo, por lo que tendremos 8 divididos por 4 más 2 negativos, u 8 dividido por 2, que es igual a 4. Avancemos y grafiquemos estos dos puntos, que son los puntos finales del eje mayor. Entonces tenemos pi sobre 2 4 3. En algún lugar aquí. Y 3 pi sobre 2 4. Estaría aquí. De nuevo, estos son los puntos finales del eje mayor. Y no lo olvides, tenemos un enfoque en el poste. Avancemos y escojamos θ igual a 0 radianes y también pi radianes. Cuando θ es igual a 0, dado que seno 0 es 0, tenemos 8 dividido por 4, que es 2. Ese sería este punto aquí. Y entonces el seno de pi también sería 0. Entonces tendríamos 2 de nuevo. Entonces sería justo aquí. Recuerde, el centro de esta elipse sería el punto medio de este eje mayor. Como el eje mayor tiene 4 unidades más 4 3 unidades de largo,
podemos tomar esta longitud completa y dividirla por 2 para encontrar el centro del eje mayor, para encontrar el centro de esta elipse. Avancemos y hagamos eso. 4 más 4 3 dividido por 2. Nos ayudaría a encontrar una ubicación del centro de esta elipse. Mientras que 4 es lo mismo que 12 3, entonces esto es 16 3. Dividido por 2, que es igual a veces 1 2, para simplificar esto muy bien. Entonces, el centro de esta elipse es 8 3 unidades desde cualquier extremo de este eje mayor. Bueno, esto es 4 3, por lo que el centro estaría en algún lugar aquí. 8 3 unidades de los dos puntos finales del eje mayor. 8 3 también sería el valor de A. Y recuerda que la distancia desde el centro al foco es igual a C. Y dado que esto es 8 3 y esto es 4 3, C también sería igual a 4 3. Y la razón por la que esto es importante es recordar en la elipse, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces podemos usar esta información para determinar los puntos finales del eje menor. Avancemos y hagámoslo en la siguiente pantalla. Como tenemos una elipse, sabemos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces tenemos 8 3 al cuadrado es igual a B al cuadrado más 4 3 al cuadrado. Entonces tenemos 64 9 que quiere igualar B al cuadrado más 16 9. Continúa y resuelve B al cuadrado. Toma la raíz cuadrada de ambos lados. Avancemos y obtengamos una aproximación decimal. B es aproximadamente igual a 2.3. Y la razón por la que es tan importante es comenzar desde el centro. Podemos ir hacia la izquierda y hacia la derecha aproximadamente 2.3 unidades para encontrar los puntos finales del eje menor. Eso nos ayudará a formar una buena elipse. Y para viajar hacia la derecha, 2.3 unidades, salgamos aquí alrededor de 2.3 unidades, y luego por aquí. Y luego lo mismo del otro lado. En algún lugar aquí, fuera 2.3 unidades. Y ahora podemos formar una bonita elipse que se parece a esto. Si quisiéramos encontrar el otro foco, recuerde que la distancia desde aquí fue de 4 3 unidades. Entonces podríamos salir 4 3 unidades de este vértice aquí a algún lugar aquí. Entonces tenemos el primer enfoque y el segundo enfoque aquí. Aquí hay un gráfico generado por computadora del que acabamos de hacer. Y solo para revisar, aquí están los componentes clave que se establecieron, A, B y C, cuando graficamos una elipse. Y también usamos el hecho de que A al cuadrado siempre es igual a B al cuadrado más C al cuadrado cuando tenemos una elipse. Bien, espero que hayas encontrado útil este video. A continuación, veremos cómo graficar una hipérbola.